Buenos días. Ahora sí, ahora vamos. Muy bien. Un placer inmenso estar aquí otra vez en esta iglesia que me encanta. Ya sabéis, toda vez que vengo aquí digo lo mismo, que me he sentido muy abrazado, muy bien acogido, muy bien recibido. Veo que hay caras nuevas, entonces me voy a presentar un poquito más de lo que dijo Dani al inicio. Soy André Nascimento, que no es nacimiento, que es nacimiento. Soy de Brasil, llevo 5 años, un poquito más aquí en España, y soy misionero en la ciudad de Cáceres. ¿Cuántos conocen a Cáceres? Por favor, chicos. Bueno, una ciudad maravillosa, hermosa, preciosa, una ciudad histórica. Bueno, no voy a decir, no trabajo para la Concejalía de Turismo, pero podría, Podría, porque me encanta Cáceres. Trabajo ahí, soy el director de la base de JCUN Cáceres. JCUN es una organización misionera, significa Juventud con una Misión. Y ahí llevamos trabajos, ministerios de evangelismo, de entrenamiento y de artes, con el objetivo de alcanzar a la sociedad española y entrenar cristianos para que cumplan la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, ¿cómo llegué a esta iglesia? A través de mis queridos amigos Paulo y Adriana, que los conocí cuando estaban en el proceso de venir a Brasil, escuchaba el podcast y cuando dijeron, vamos a España, y yo cogí el móvil y como, estoy en España, necesitáis algo, vení a mi casa, por favor, porque yo era fan, ¿sabes? Estaba como, para venir a España y tal. Y bueno, y nos acercamos mucho, ¿no? Y todo ese proceso. Y su casa para mí ahora es como un refugio, ¿sabes? Como escapar de la responsabilidad, del estrés y no sé qué, y estar aquí como tranquilo. Y esta iglesia es, por extensión, lo mismo para mí. Entonces estoy muy contento, como he dicho, de estar aquí. Estuve con los chicos ahí en el mini campamento. Gracias otra vez por la invitación. Fue maravilloso. Me reí muchísimo porque lo que habéis visto en el vídeo es que en vivo es otra cosa, ¿eh? Porque la velada esa con las danzas y el karaoke y todo, una pasada, una maravilla. Entonces, muy contento también por haber compartido sobre conocer a Jesús, sobre la importancia de no apoyarse en la relación con Jesús de tus padres o de tus abuelos, sino tener tu relación con Dios, conocer a Jesús personalmente. Y eso hemos animado a los chicos, y por eso ese momento que ha comentado Dani, ¿no? De tener un tiempo a solas. O sea, no con tus amigos, no con tu iglesia, sino Jesús, la Biblia y tú. Habla con Dios. Y me imagino y espero y oro que lo hayan disfrutado. Y algo que le comentaba a Dani antes de empezar con el mensaje, y eso va a los padres, ¿no? A veces, al trabajar con adolescentes, no se notan muchas cosas por fuera, porque estás hablando cosas y están así, como están ahora, así. ¿No? Es así, que la vida es así, las cosas como son. Y recordaba yo cuando era un adolescente y estaba en la escuela dominical en la iglesia, teniendo clases con una profesora que con el tiempo se convirtió como un referente para mí sobre relación con Dios, sobre espiritualidad y sobre todo esto. Y había momentos en que mientras daba la clase, ella se emocionaba. Y hablando de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, hablaba de una forma tan real y tan profunda que sus ojos se llenaban de lágrimas. Y yo mirando esto, este referente de alguien que caminaba con Dios, eso me impactó de una forma que mi cara no lo decía seguramente, porque seguramente yo tenía la misma cara. Pero dentro de mí estaban pasando muchas cosas. Entonces, ¿cómo es importante que ellos vean en nosotros esos referentes de caminar con Dios, de personas que escuchan la voz de Dios, que se dejan guiar por Dios? Y creo y sé que Dios habló muchas cosas al corazón de ellos y va a seguir hablando hoy porque estamos todos juntos aquí. Así que atención, ¿vale? No durmáis. No vais a dormir, ¿verdad, Aaron? Muy bien. Este mensaje tiene como título Miedo de soñar, porque yo padezco de esta enfermedad. Padecía, pero estoy en recuperación. Y eso este mensaje nació en el mes de enero, finales de enero, porque yo estaba en la base de JCUN Madrid
haciendo un curso, un entrenamiento para liderazgo. Y una de las clases, cada semana había uno o dos temas diferentes, y uno de estos temas era sobre tu visión para el futuro, sobre proyectar, sobre 5 años, 10 años, 15 años, y había un montón de tareas, y yo estaba ahí haciendo estas cosas, y mientras pensaba y oraba y ponía en el papel, sentía como un incómodo, una inquietud, así como, yo qué sé, 5 años, 10 años, puedo poner aquí en el papel, quiero esto y aquello, y voy a construir esto, y voy a vivir aquello y tal, pero en el fondo lo que había dentro de mí era pánico, era miedo. ¿Cómo voy a proyectar para el futuro? ¿Cómo voy a pensar qué quiero hacer? ¿Y si nada de eso funciona? ¿Y si pierdo mi tiempo? ¿Y si voy por el camino equivocado? Como decíamos a los chicos, el concepto de pecado, ¿no? Dios te apunta a este camino y te vas por este. Y si yo pienso que es este, pero era aquel. O sea, un lío, una confusión que al final entendí. Miedo, miedo de soñar. Y en el proceso ahí con Dios, sentado en el sofá del piso donde estaba, empecé a preguntar a Dios, ¿de dónde viene esto, Señor? ¿Por qué siento esto? Y algo muy guay que he aprendido en mi camino con Dios es hacer buenas preguntas a Dios. Jesús hacía un montón de preguntas a los fariseos, a los discípulos. ¿Quién dice a la gente que yo soy? Por ejemplo, varias preguntas, porque los judíos preguntan, responden una pregunta con otra pregunta para estimular el pensamiento. Y creo que Dios nos quiere enseñar también a hacer buenas preguntas a Él. Y yo le pregunté, Señor, ¿de dónde viene esto? Y en ese proceso, en esa conversación con Dios, ¿os acordáis, chicos? Conversación con Dios, recordé algo. En mi adolescencia, otra vez, mi casa estaba en reforma en Brasil. O sea, era una casa de como 4 piezas se dice, 4 habitaciones, cocina, salón y 2 habitaciones. Y éramos 5, mis padres y mis 2 hermanos y yo. Querían reformar la casa después de años deseando esto y al final como, vale, vamos. Después de haber comprado 40,000 revistas de construcción y reforma para inspirarse, decidieron empezar la reforma. Y en todo ese proceso de reforma, ayudaba a mi padre a hacer las cosas, a pasar los cables, cuando traían la arena y las piedras para la construcción, un poco de trabajo infantil, ¿sabes? Así como trabajaba ahí como ayudando y tal. Y hubo un momento que recuerdo muy bien, que estaba ayudando a mi padre a pasar los cables de la energía de alguna cosa del techo. A mí no me gusta nada ese tipo de cosas. Nada, pero nada, nada. Yo odio ese tipo de trabajo. Dame un libro, dame algo para escribir o una obra de teatro para hacer y yo te la hago, pero estar con construcción y reforma y todo eso no es lo mío, pero tenía que ayudar a mi padre. Pero lo que pasaba es que mi padre, al ver mis grandes habilidades para la construcción y la reforma, que yo no entiendo nada de eso, se enfadaba conmigo y me gritaba y al final como que se decepcionaba conmigo, porque yo no era capaz de hacer eso, aunque intentara, yo no sabía la diferencia entre el cable rojo y el azul, ¿sabes? Exagerando. Pero era como todo, yo qué sé, ¿qué es un alicate? ¿Qué es un martillo? ¿Qué es una llave de no sé qué? ¿Qué me hablas? Esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale. Resulta que todo eso quedó en mi corazón y de alguna forma, en mi relación con Dios, como es muy común, yo transferí esto a Dios, a mi relación con Dios. Lo que yo vivía con mi padre humano, biológico aquí, de alguna forma eso entró en mi imagen del Dios y del Padre Celestial. Entonces, había en mí el miedo de llegar al final de los tiempos, de presentarme delante del Dios Todopoderoso, el Santo de los Santos, majestuoso, eterno, grande y poderoso, y decir, no lo logré, no lo sé, no sé hacerlo. Mira, de todo lo que me has dicho que hiciera, yo es que solo logré esto y está mal hecho. Tenía dentro de mí ese miedo, pero eso no lo descubrí yo por mi capacidad, estaba ahí en ese proceso con Dios y recordé y Dios me fue diciendo todas esas cosas. Era el miedo de no lograrlo, miedo de no llegar, de no ser capaz.
Y junto a ese miedo, la mentira de que yo no soy capaz. Yo no voy a lograrlo. No voy a llegar muy lejos. Puedo llegar hasta aquí. Vale, muy bien, pero hasta allá, no, eso es demasiado para mí. Yo voy a decepcionar a Dios. No lo voy a lograr. Y fue cuando Dios me trajo un pasaje bíblico, que es lo que quiero compartir, y está en Mateo 25. Lo vamos a leer juntos a partir del versículo 14. Es la parábola de los talentos que conocemos muy bien. Ahí la tenemos en pantalla también. Y voy a leer. Ya sabéis, ¿no? ¿Cómo es una historia? ¿Qué hacemos cuando leemos una historia en la Biblia? Que lo he comentado la otra vez, hace meses. Imaginamos. Porque no es una noticia de periódico o una receta de bizcocho, es una historia. Cuando leemos una historia, imaginamos los personajes, el escenario, qué está pasando, las caras, tenía barba, no tenía barba, era alto, era bajo. Imaginación, ¿vale? Dios nos dio imaginación para usar. Vamos a leer. Porque el reino, son palabras de Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Madre mía, qué fuerte. Solo para entender un poco más, un talento no es como usamos la palabra talento hoy, talento en plan habilidad o capacidad o competencia para hacer algo. Talento era dinero. Y un talento podría equivaler a un máximo de 84,000 días de salario. Un talento, 84,000 días de salario. 10 talentos, los que son de exactas, que hagan las cuentas, yo soy de humanas, aunque sea muy fácil. Otras versiones de la Biblia dicen 5,000 monedas, 2,000 monedas o 1,000 monedas de plata, o 5 bolsas de plata o 2 bolsas de plata, una bolsa. O sea, era muchísimo dinero. Si vamos a transferir, intentando aquí, inventando algo, ¿cuánto sería para vosotros o para nosotros una pasta en euros equivalente a 84,000 días de trabajo por 10? Como 1,000 millones de euros. Mucha vida trabajando, muchas vidas trabajando. Vamos a poner más, vamos a poner 5,000 millones de euros.
y 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros. ¿Qué harías tú con 5.000 millones de euros? ¿O con 2.000 millones? ¿O 1.000 millones? ¿Qué harías tú, Santi? ¿A los pobres? Oh, muy bien. Soy un poco pobre, si quieres. Si quieres darme algo. Pero el punto es, era muchísimo dinero, aunque al final de la parábola el Señor dice, sobre lo poco, o sea, has recibido poco y ahora sobre lo mucho te pondré. O sea, ya vemos que la manera de ver lo que vale mucho y lo que vale poco es diferente para el Señor de la parábola, que es Dios, diferente que para nosotros, porque para él 5.000 millones de euros, entre comillas, era poco. Muy bien, entonces ya vemos que esa historia hay parámetros diferentes, maneras de ver las cosas diferentes. Y mi pregunta es, ¿con cuál de los tres siervos te identificas? ¿Con el que recibió 5.000 millones de euros? ¿Dos o uno? Yo, obviamente, después de contar todo eso del miedo de soñar y todo eso, me identifiqué con el tercero, el que recibió uno y tuvo miedo y enterró el dinero. Y obviamente con todo ese miedo que estaba contando al inicio, es como, déjalo, el Señor tiene muchísimo dinero, me entregó esto, pero yo no me voy a arriesgar, porque si fallo, me va a echar la bronca, pero muchísimo. Entonces, llegar al final y ver que he sido incompleto, que no he logrado hacer nada, que voy a decepcionar, no. Guardo, entierro y al final le devuelvo y no tengo problemas, ¿sabes? Y empecé a pensar, pensando en ese final, en este fin de los tiempos, cuando arregle cuentas con Dios, al final de cuentas, ¿qué es lo que me va a pedir Dios? ¿Qué es lo que me va a preguntar? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y pregunté, Dios, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Qué tengo que hacer? Yo no quiero ser como ese siervo inútil, miedoso. No quiero ser así. Entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué hago? ¿Qué me vas a pedir al final? ¿Qué hago con todo esto? Y la respuesta fue muy clara. Yo espero que tú seas fiel. Obviamente, lo que estaba en la parábola, pero sabes, cuando lees y no ves, hasta que el Espíritu Santo te hace ver. La cosa no era, muy bien, siervo bueno, y que ha hecho esto y 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 esto. Y me has sorprendido y estoy asombrado contigo, qué buen siervo eres. No, muy bien, siervo bueno y fiel. ¿Y qué significa ser fiel? Es aquel que es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza puesta en él. Fiel es aquel que es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza puesta en él. Otros sinónimos, otras palabras para fiel: leal, noble, honesto, confiable, honrado y sincero. Dios espera que yo sea fiel. Dios espera que tú seas fiel, no que performemos y que tengamos una productividad de alto rendimiento. Espera que seamos fieles a lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, pensando en esto, voy sacando conclusiones e enseñanzas de toda esa historia. Me hizo pensar, entonces, si se trata de ser fiel, no se trata de ser grande o pequeño. No se trata de ser un gran hombre de Dios, o una gran mujer de Dios, o un gran padre, o una madre que no ha sido muy buena, o un padre que no sé qué, o un gran empresario, o un gran pastor, No se trata de ser grande o pequeño. No es esta la medida. Se trata de ser fiel. Y eso significa que a veces ser fiel no va a ser necesariamente grande a los ojos de los seres humanos. A lo mejor van a ver tu familia, o van a ver tu iglesia, o van a ver tu ministerio, van a verte a ti, y no van a decir, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Wow!
A lo mejor no, van a ver algo normal. Pero ¿sabes una cosa? Jesús, cuando empezó su llegada a la tierra, ¿dónde nació Jesús? En un lugar, wow, pero para mal, porque con los animales, en un pesebre, escondido, alejado, en el pueblo más pequeño, más despreciado. Ahí en la nada nació Jesús. No era, era, ¿perdona? Jesús no necesitó nada muy grande, muy extremo, muy asombroso para empezar su ministerio. Necesitó, ¿cómo se llama? ¿Dónde se ponen los animales? Establo. Eso. Tampoco significa que hay que conformarse con lo pequeño, ¿no? Porque Jesús no estuvo toda la vida ahí. Jesús creció, iba por toda parte enseñando, haciendo milagros y fue, sí, después fue algo, wow. Pero no se trata de ser grande o pequeño, se trata de ser fiel. Se trata de ser fiel. Jesús fue fiel a lo que Dios le había entregado. Extremadamente fiel y completamente fiel. No se desvió. De hecho, decía, no voy a predicar a estos porque no es lo que mi padre me está diciendo que haga. Va a llegar el momento de que los demás escuchen. Ahora al pueblo de Israel, principalmente. Fiel a la instrucción y a la orientación, a lo que Dios le había dado. Entonces, ser fiel tampoco, si no se trata de ser grande o pequeño, tampoco se trata de los resultados que nosotros podemos alcanzar en nuestras vidas. Y hoy vivimos en una época de resultados. Nosotros como misioneros en otro país vivimos esto de una forma muy real. La gente te envía a otro país como misionero y ¿qué espera de ti? Resultados. ¿Cuántas personas se han convertido? ¿Cuántos has evangelizado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se ha construido? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde están las cosas? No todos son así, no todas las iglesias son así, pero hay gente que es así, espera los resultados. Y, o sea, podemos entrar en Instagram ahora mismo y te van a salir 40,000 publicaciones sobre performance, sobre alto rendimiento, sobre toda esa movida que sabemos muy bien. Vivimos en esta era de que tenemos que hacer cosas, tenemos que alcanzar cosas, tenemos que llegar allá, aunque ni sepamos dónde es este allá. Pero tenemos que llegar allá, a algún lugar allá. Resultados. No se trata para Dios de que alcancemos este éxito o este resultado o esta cantidad. No se trata de eso. Dios espera que seamos fieles. La orden fue negociar, invertir el dinero del Señor. La orden no fue duplicar el dinero o triplicar o multiplicarlo por 100. No había una cantidad especificada, había inversión. Haz algo con lo que yo te he dado. Mueve este dinero. Saca las cosas del cajón, saca las cosas de las bolsas, saca las cosas del polvo y haz algo con lo que yo he puesto en tus manos. Los resultados, dice Dios, cuido yo. Yo cuido de eso. Tú siembras la semilla, yo la voy a hacer fructificar. Los resultados están en las manos de Dios, no en nuestras manos. También porque, ¿qué es éxito para Dios? ¿Qué es suceso para Dios? Lo has hecho bien. ¿Qué significa eso para Dios? Muchas veces no es lo que significa para nosotros. Para mí, éxito puede ser, vale, he estudiado, he hecho las oposiciones, tengo un puesto de trabajo, he sido promovido, tengo mis hijos, tengo mi familia, he comprado esto y aquello y ahora estoy viviendo así, así, así. He tenido éxito en mi vida. Eso para Dios puede que no signifique nada. O que signifique algo completamente diferente para Dios. Puede incluir esto, pero no se trata de eso. ¿Qué es éxito para Dios? ¿Qué es lograrlo para Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos fieles. Completar el trabajo o completar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para Dios puede significar algo y para nosotros otra cosa. Y tengo un ejemplo. Conocemos la historia de David.
el rey David del Antiguo Testamento, nació en su corazón el deseo de construir el templo para Dios. Escribió o plasmó allí en el papel de la época los planos del templo y hizo toda la colecta para los materiales, oro, plata, madera y tal, y tal, y tal, hasta que Dios le dijo, no va a ser tú, ¿vale? Gracias por tu participación hasta este momento, pero no va a ser tú quien va a construir el templo, porque Salomón, su hijo, iba a completar el trabajo. Pero David cumplió su parte, aunque no haya construido el templo. Yo creo que sí. Fue fiel a lo que Dios puso en sus manos. Hasta donde llegó él, él fue. Y lo que correspondía al siguiente, el siguiente lo tendría que tomar en sus manos. Y fue lo que hizo Salomón. Muchas veces nosotros, si tenemos la visión de eternidad, si miramos la vida desde la perspectiva de la eternidad y no de la finitud de los tiempos de aquí, vamos a ser como David. Vamos a construir, pero no vamos a haber terminado. Vamos a poner todos los fundamentos y será el otro o la siguiente generación los que van a completar el trabajo. Entonces, no te afanes o no te agobies por conseguir todo. Porque a lo mejor tú eres David. Prepara tu Salomón, que va a ser después de ti. Prepara tus hijos. Prepara la siguiente generación. Invierte en los demás porque ellos van a llegar más lejos que tú. Somos David muchas veces. Otras veces somos Salomón, que estamos recibiendo una herencia, estamos recibiendo un legado y debemos continuar con eso. Si tú eres Salomón en ese momento, coge lo que es tu parte y sé fiel a Dios en lo que Él te está entregando. Yo quiero ser fiel a la parte que me toca, siendo David o siendo Salomón. Quiero entender qué es lo que está en mis manos, cuáles son las responsabilidades que Dios ha puesto en mis manos y quiero ser fiel. Y también no se trata de ser grande o pequeño, no se trata de los resultados que podemos alcanzar, y se trata entonces de arriesgarnos. Porque en ese proceso de invertir el dinero del Señor, esta pasta, uno puede perderlo todo. Si lo inviertes mal, pues adiós, pierdes. Puedes perder el tiempo, puedes perder tu reputación, puedes perder tu energía, y lo que se pierde no se recupera. Se perdió, adiós, se fue. Estamos dispuestos a perder cosas para invertir, arriesgándonos, siendo fieles a Dios, siendo fieles a la orientación de invertir. Puedes elegir la carrera equivocada. Puedes elegir invertir tu tiempo en una persona que no va a salir nada de ahí. Puedes elegir el trabajo equivocado. Podemos tomar decisiones equivocadas, pero no se trata de estar ahí cómodos buscando seguridades y certezas en la vida. Se trata de arriesgarnos, porque para invertir hay que arriesgarse. Dios se encarga de los resultados. Y más, no se trata de lo que yo esté haciendo o de lo que yo esté soñando para mi vida. Porque si miro lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo alcanzar, hay muchísima limitación. ¿Qué puedo hacer yo? Un chaval de 38 años, con cara de 25, que no tiene mucho dinero, pero Santi me lo va a regalar, pero en este momento no. ¿Qué puedo hacer yo? Un extranjero en otro país, aunque ya tenga la ciudadanía española. ¿Qué puedo hacer yo? Muchas cosas, pero para alcanzar los sueños, para contribuir con Dios a la transformación de España, de 49 millones de habitantes, para contribuir con el proceso de conversión de mis amigos españoles, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo abrir la cabeza de la gente y poner ahí, Dios te ama? ¿Qué puedo hacer yo? Hay muchísima limitación en lo que yo puedo hacer. Si miro a mí mismo, poco. Si miro lo que Dios está haciendo y me invita a acompañarle, la cosa es diferente. Porque quien está haciendo es Él. Y yo me uno a lo que Él está haciendo. Dios está haciendo la comida y yo corto la cebolla. ¿Sabes? Dios está lavando el coche
y yo llevo la manguera de agua. Quien está haciendo es Él y yo me uno a lo que Él está haciendo. Eso aumenta las posibilidades, quita el peso de mi hombro y me da el privilegio de mirar al Padre, conocerle como Él hace las cosas y tener el privilegio de hacer junto a Él. Se trata de ser fiel e unirme a lo que Dios está haciendo. Y volviendo al inicio, mientras yo estaba ahí en el sofá con Dios en el mes de enero de este año, pensando y orando sobre todas estas cosas, si tenía yo esta mentira de que yo no era capaz de hacer las cosas, de que no voy a llegar muy lejos, que no voy a lograr todo esto, estaba preguntando a Dios, entonces, Señor, ¿cuál es la verdad? Tú no quieres que yo viva con una mentira que me ata. Conocer la verdad nos hace libres, dijo Jesús. ¿Cuál es la verdad, Señor? Si la mentira es que yo no voy a ser capaz, que Dios me va a echar la bronca si yo fallo, ¿cuál es la verdad? Y tengo aquí 3 verdades que Dios me trajo y nos trae a nosotros esta noche. La primera es que el Padre me enseña. Él me muestra qué hacer y cómo hacer. Yo no tengo que aprenderlo solo o hacerlo solo. ¿No? Para pasar los cables de la reforma, el Padre Celestial me dice, mira, esta herramienta se llama así, 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 y sirve para esto y esto y esto. Este cable es así, 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 y sirve para esto y esto y esto. Tenemos un Padre que nos enseña a vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Podemos hacer buenas preguntas. Señor, ¿qué es ser un amigo? Señor, ¿qué es ser madre? ¿Qué es ser padre para ti? ¿Qué es ser un buen administrador del dinero? Vamos a la Biblia y vamos a encontrar respuestas y en nuestra caminata con Dios nos va enseñando desde su perspectiva qué es ser hijo de Dios. El Padre me enseña. Y la segunda verdad es que Dios no está solamente allá en el día del juicio final, esperando para que yo rinda cuentas. Dios no está solo allá. Dios está aquí también, hoy, acompañándome en los pasos. Él no está así como, bueno, te dejo ahí, ¿vale? Se llama planeta Tierra. Aquí está la Biblia. Adiós, vive. Nos vemos en 40.000 años, no sabemos cuándo será, ¿no? No, está conmigo cada día. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier dificultad, tengo un profesor, tengo un padre, tengo un compañero, el Espíritu Santo está conmigo. Señor, estoy perdido, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué es lo bueno, qué es lo malo en esta situación. Enséñame, ayúdame. Él no está allá esperando los resultados para echarte la bronca o para felicitarte. Él está aquí ahora para enseñarte. Y la tercera verdad es que no somos solamente siervos con obligaciones, aunque esta parábola muestra este aspecto. Pero si miramos la Biblia como la historia completa, no somos solo siervos con obligaciones, somos hijos con responsabilidades. Porque el Padre confía en nosotros y dice, te voy a dar esta responsabilidad. Esto está en tus manos. Tú eres mi hijo y yo confío en ti. Te he dado un hijo, 2, 3, 4, 15. Te he dado una empresa, te he dado una iglesia, te he dado estos amigos, te he dado esta cantidad de dinero, te he puesto en esta ciudad. Responsabilidades. Te he dado este tiempo, te he dado esta estación de tu vida. Responsabilidades. Somos hijos, no siervos. Somos hijos con responsabilidades. Y más, y para terminar, en todo eso, Dios me quiere cerca a Él, trabajando junto a Él. Porque su mayor deleite, su mayor placer, su mayor alegría no está en las cosas que yo haga para Él. Está en que yo esté ahí haciendo con Él. La mayor alegría de Dios, como cantamos, el Padre alegre está, porque sus hijos están ahí alrededor de su mesa. El Padre, la voz del Padre sonó cuando Jesús fue bautizado, diciendo, ahí está mi Hijo, en quien está toda mi alegría, antes de cualquier milagro, antes de cualquier enseñanza, antes de empezar su ministerio. Jesús no había hecho nada, o casi nada. No había empezado su ministerio. Y Dios dijo, mi alegría está en ti, porque tú eres mi hijo. No porque has hecho esto y esto y esto, o has alcanzado esto y esto y esto. Su mayor deleite está en mí, y no en lo que yo pueda hacer para Él.
queremos ser fieles a Dios. Yo creo que tú quieres también, como yo. Entonces quiero que oremos, pero pensemos en cuáles son las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque tú tengas 15 años, no pienses que Dios no confía en ti, o 13 o 12. Dios confía en ti, aunque tengas 10 o tengas 50 o 80, porque nos da cada uno según nuestras capacidades. A lo mejor si tienes 15 o 13, tu responsabilidad tiene que ver con tus estudios, por ejemplo. ¿Cómo estás llevando esta responsabilidad? ¿Cómo estás siendo fiel a lo que Dios te ha dado? Vamos a orar. Cierra tus ojos para concentrarnos. Jesús, muchas gracias porque no tenemos que temer, no tenemos que temer el futuro, no tenemos que temer a nosotros mismos, temer nuestras debilidades, temer nuestros fallos, nuestros desvíos de carácter, Señor. Podemos descansar en la fidelidad de un Padre que confía en nosotros y que nos va a ayudar en ese proceso de vivir la vida siendo fieles, Dios. Yo oro por mis hermanos, Señor, por aquellos que por algún motivo han enterrado cosas, Dios. Por algún motivo han abandonado cosas o han desistido. Por algún motivo han tenido miedo. Yo oro para que tu amor llene nuestros corazones en este momento, Señor. Porque el amor, el verdadero amor, echa fuera el miedo. Ayúdanos a descansar nuestros corazones sabiendo que tú estás con nosotros aquí ahora, no solamente en el final de nuestros días. Estás aquí dispuesto a enseñarnos, a ayudarnos y a animarnos, Señor, a seguir adelante y a tomar responsabilidades. Abre nuestros ojos, Señor, para ver cuáles son estas responsabilidades que has puesto en nuestras manos. Cosas que a lo mejor son tan rutinarias, Dios, son tan parte del día a día, son tan sencillas, pero que tú valoras, Dios. Hacer la comida todos los días, ir al trabajo cada día, hablar con el vecino, Señor, son responsabilidades. Y tú quieres fidelidad de cada uno de nosotros, porque has confiado en nosotros. Ayúdanos a ver las áreas de nuestras vidas que no estamos viendo como responsabilidad que el Padre nos ha dado. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles. Yo oro, Señor, también por aquellos que están siendo fieles, que están viendo las cosas como tú las ves, pero tú tienes el deseo, Señor, de ampliar, de que la inversión sea más grande, Señor, de que se arriesgue un poco más. Personas que ya han caminado, que ya han dado pasos de fe, pero tú animas a seguir un poco más, a ir un poco más lejos. Yo oro, Señor, en contra del conformismo, Señor, de estar ahí cómodo pensando, ya lo estoy haciendo, sino que tú tienes más. Muestra, Señor, qué es lo que tú estás haciendo y cómo cada uno de nosotros nos podemos unir a este más allá tuyo, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu revelación para nuestras vidas. Necesitamos tu sanidad, Señor, para nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros problemas. Y así ponemos nuestros corazones delante de ti como hijos amados. Y pido, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón. Que sigas, Señor, llenando nuestra mente con estos pensamientos, con tus palabras. Danos discernimiento, Señor, para a partir de esta reflexión tomar decisiones, cambiar cosas, reconocer cosas y entregarnos más y más a ti, conociéndote como nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.